Es así, creo que miembros de su propia bancada. Así Pero en fin, queremos conversar con usted después de haber escuchado las declaraciones de Carlos Tubino sobre su lectura de los resultados del referendo, y después hablaremos específicamente sobre estos temas vinculados al ministro del Interior, Carlos Morán. Con gusto. Patricia, Fernando, muy buenos días. Yo coincido plenamente en la parte inicial con el congresista Tubino, lo manifesté el mismo día domingo en la noche. Soy de los que piensa que la gente ha tenido un voto emocional más que racional, en un gran porcentaje, y lo sustento en conversaciones que he tenido con votantes en varios colegios en Surco y en Barranco. No será una muestra, pero sí es un factor a tomar en cuenta el hecho que la inmensa mayoría me decía que no sabía por qué había votado sí, 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 no. Y le preguntaba a gente etariamente dispersa, ¿no? O sea, jóvenes, adultos, adultos mayores, y el criterio era unánime. No sé por qué votaba así. Entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, yo no puedo negar de que ha habido un voto contundente, obviamente a favor de la propuesta del presidente, pero por otro lado, ese es un voto que no es sostenible en el tiempo en la medida que no ha podido haber debate. A mí me hubiera gustado que en los días previos se hubiera señalado las ventajas de la reelección y la bicameralidad, para que de esa manera la gente votara con mayor conciencia. ¿Por qué no lo hizo el partido? Porque nosotros, en nuestro caso, fue por dos razones. La primera, el criterio de imparcialidad que tenemos que obedecer los congresistas, porque podríamos ser catalogados de que estamos direccionando y utilizando los recursos del Estado en favor de una posición, que es una cuestión que tenemos que revisar porque hace mucho daño a la política. Y en segundo lugar, por la vorágine de asuntos que hubo en las últimas semanas, eventos que se convirtieron en motivo de campaña a favor del no a la reelección, por ejemplo, temas como el del casino, el blindaje a Mamani, el financiamiento ilegal a los partidos. Y el caso Alan García sucedieron en la misma semana previa al referéndum, y obviamente eso se constituyó en propaganda para los que votaron en contra de la reelección y en contra de la bicameralidad. Yo creo que eso le va a generar un tremendo daño al país. Creo que en 2 años y medio se pueden hacer muchas cosas todavía. La batalla o la guerra de la bicameralidad no está perdida, si la vemos así en términos políticos, y creo yo que hay que convencer a la opinión pública. Para mí lo más fácil sería en estos momentos subirme al coche del 85% y decir hay que cambiar todo. No, yo creo que el voto no es sostenible porque simplemente no ha habido oportunidad de señalarle al país lo que significa perder la bicameralidad y no optar por la reelección. Y en este caso también hay un fracaso de la academia peruana, de las escuelas de ciencia política, de todos aquellos que se supone tienen que ser la conciencia crítica de un país y tener un papel mucho más activo. Por ejemplo, cuando yo escucho que maltratan en las redes sociales a algunos parlamentarios, ¿no? Mauricio Müller, Luz Salgado. No hay nadie de la academia, de las escuelas de ciencia política, que digan, un momentito, no es cuestión de quién es el mejor congresista o quién es el peor. El criterio de representación en un congreso exige de que estén presentes todos aquellos que tienen un sector al cual representan en este mosaico que es la sociedad peruana. Si hay un sindicalista, ese no le puede gustar al 95%, pero a un 5% sí, y por eso está en el Congreso. Si hay un aprista, o 2 o 5, no le pueden gustar a 80%, pero representan al APRA y por eso están en el Congreso. Si hay una persona de Fuerza Popular y no le gusta al 70%, pues simplemente ahí está en el Congreso. Entonces, cuando yo veo a gente del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? ¿Qué diferencia con Kotler y con Matos Mar, por ejemplo, diciendo, estos son los mejores congresistas? O veo, y estos son los peores, que nunca más quiero verlos. Yo digo, ¿la academia se pone en ese plan? A ese nivel ha llegado el sistema universitario, las escuelas de ciencia política, los que se supone son los think tanks, en lugar de decir, un momentito, señores, en el Congreso tienen que estar representantes de todos los sectores de la sociedad peruana. Y no hay Congreso en el mundo que sea unánime. Pero nadie quiere un Congreso unánime en términos de ideas, Juan, y yo no he escuchado a nadie que diga que el Congreso tiene que ser uniforme. Creo que todo el mundo tiene derecho a decir, la academia, el ciudadano, los políticos, todo el mundo tiene derecho a decir, perdón, pero esta calidad de congresistas que hay, podemos contar
podemos dar nombres, pero no es el momento, creo, no debiera haber, independientemente de cuál es el pelaje político. Entonces me das la razón, porque ese es el problema de la academia peruana, que se preocupa de las consecuencias de la calidad y no de la puerta de entrada. Entonces, permanentemente, por eso te digo que este es un problema para toda la sociedad peruana. Yo veo que las propuestas todas son cómo debe salir del Congreso, pérdida de inmunidad, que eso son una porquería. ¿Y por qué no se habla de la democracia interna en los partidos? A ver, Juan, porque en su momento no se dice con claridad que el tema tiene que ser no una reforma constitucional apresurada, sino que más bien se suben al coche porque como odio a un determinado sector político, pues convalido una situación de falta de reflexión Juan, e inmadurez. Ahí me parece que está siendo de una ligereza, discúlpeme en tu apreciación y te digo por qué. Empezó este gobierno y Transparencia, que reunió a un grupo de esos que los que está rajando, gente de todas las instituciones, de think tanks, de distintas tendencias, hizo unas propuestas donde se hablaba justamente de todos los aspectos que debían preverse para que no hubiera baja calidad en el Congreso. Y en ninguna parte no se hablaba de no reelección, en ninguna parte se hablaba de pérdida de inmunidad, se hablaba de fortalecimiento de partidos políticos, de democracia interna, de sacar el voto preferencial que es nefasto. Y ustedes tienen ese documento, como tienen otros, que ha producido la academia durante años, Juan. Y el Congreso nunca les ha prestado atención ni les ha hecho caso. Discúlpeme, pero los que no han hecho su trabajo son los congresistas. No, yo creo, mira, yo no voy a calificar tus palabras ni de ligeras, ni voy a decir de que estás rajando del otro grupo. Yo simplemente estoy planteando mi posición. Pero, Juan, yo no estamos hablando otra vez de yo no estoy ni rajando ni tengo una posición ligera. Yo solo te pido un momento. Una reflexión. De acuerdo, y la reflexión es válida en cuanto se sostenga sobre los hechos. Dime si es verdad o no que han llegado al Congreso de parte de distintas instituciones que representan la academia en el Perú muchísimas propuestas de reforma electoral que incluyen cosas como las que están reclamando, que tal vez no es culpa tuya, pero que no fueron tomadas en cuenta, no se aprobaron y siguen ahí durmiendo el juego. No, más bien eso abona lo que yo señalo, de que lamentablemente no hay la fuerza para formar opinión, se queda en un documento, no se generan las condiciones mínimas de las políticas públicas, que es la de buscar un consenso y no descalificar a priori a quienes se supone tienen que sacar adelante las reformas, y sobre todo, lo principal, no creer que lo que uno plantea tiene que ser el pensamiento único que tiene que terminar en una ley, sino que tiene que ser un insumo para el debate. Eso no existió y lo lamentable, Patricia, los congresistas, discúlpame, se les da miles de ideas, muchísimos insumos. La población opina. No es verdad que no se haya generado un debate. Acá en RPP hemos tenido campañas larguísimas sobre el poder en tus manos. Hemos invitado a gente de todas partes. Han colaborado todos. Pero eso no tiene una respuesta en el Congreso. Claro, y de eso no tiene la culpa la academia ni el ciudadano. Yo sí creo que la academia tiene un gran papel y negativo acá. Y sí creo. Tú perteneces a la academia. Por supuesto, por eso es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento. Qué pena, porque en realidad es un problema. Gente trabajando y pensando por el Perú, Juan. Muchísima gente. Bueno, pero lamentablemente esa gente que piensa en el Perú no llega a formar una agenda, no llega a formar opinión, no llega a identificarse con la sociedad, porque de repente creen de que lo que ellos plantean es lo único que existe y no hay un consenso, no buscan una conclusión y simplemente si uno no piensa igual, pues lo descalifico a priori. O sea, no hacen el chamba los congresistas. Bueno, no necesariamente los congresistas, yo creo que el sistema intelectual en el Perú está en graves problemas.